Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria al Señor, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a tener nuestro tiempo de predicación de la palabra del Señor. Y para esta ocasión, mis hermanos, vamos a dirigirnos al Evangelio según Mateo, el capítulo 14. Vamos a estar leyendo los versos del 22 al 27. Es Mateo 14, 22 al 27. Mateo el capítulo 14, versos del 22 al 27. Es allí donde vamos a estar leyendo, va a ser nuestro texto base, por así decirlo, de la predicación. Leamos la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso nos dice el Señor. Tened ánimo, Él es, no debemos temer. Vamos a estar hablando hoy de un mensaje que tiene por título En la barca de nuestro Señor. En la barca de nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque la honra, la gloria es tuya por siempre. Toda exaltación, oh Padre Celestial, es para ti, oh Dios. Delante de ti nos presentamos insuficientes y pecadores, por lo que te pedimos perdón. Perdón por nuestras ofensas, perdón por nuestros pecados, y pedimos en tu gracia la dirección a través del Espíritu Santo para que cada una de las cosas que nosotros hemos de decir sean olor fragante delante de tu presencia, sea para la edificación de nosotros, tu pueblo, para que seamos más eficaces siervos tuyos, Padre Celestial, y veamos vida en tu barca, confiados en ti, oh Dios, animados en ti, sin temor y reconociendo tu grandiosidad, Padre Celestial. La honra y la gloria es tuya por siempre, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes y trae con bien a los que están en camino, Padre Celestial. Dirígenos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Mis hermanos, en la barca de nuestro Señor. Los discípulos estaban en la barca, estaban en una situación algo complicada. Pero allí llegó Jesús y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Grandes palabras que nos dice nuestro Señor. En la vida, Dios nos ha modelado e indicado por dónde nosotros debemos andar. Él nos ha dado ejemplo de cómo nosotros debemos andar en la vida. Él nos ha dado la dirección de dónde debemos andar y cómo debemos hacerlo. Hacia dónde debemos ir. Dios nos apunta hacia dónde debemos ir. Es decir, qué es lo que nosotros debemos de perseguir en nuestra vida. Dios nos ha dado esas pautas. Él se ha encargado de dejarnos instrucciones para nuestras vidas en su palabra. Tenemos un manual instructivo de la vida en su palabra, el cual gracias a Él es que lo podemos entender a través de la iluminación del Espíritu Santo. Una vez somos sus hijos. Estas instrucciones que Dios nos ha dado, podemos estar seguros, sin lugar a duda, que son para nuestro mayor bien, porque Dios nos ama y todos sus designios son de bendición.
A pesar de que nosotros podamos ver algo que quizás para nosotros sea algo difícil, sea cuesta arriba, debemos de entender que los sacrificios que hacemos, lo que dejamos de hacer y lo que hacemos por el Señor es para nuestro mayor bien. Es para un bienestar que nosotros no podemos comprender en el momento, pero tenemos que confiar. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe en el Señor, porque los designios que Él tiene para nuestras vidas son mejores que los designios que nosotros podríamos concebir para nosotros mismos o los que nos rodean. Mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Él modeló cómo nosotros debemos de afrontar la vida, cómo debemos de vivirla en su barca, a la luz de la palabra del Señor. En la porción que leímos no es una excepción de esta realidad. También podemos ver cómo Jesús les da claras instrucciones de los pasos que ellos debían de dar. Él les dijo a los discípulos lo que ellos tenían que hacer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Podemos encontrar los siguientes pasos en nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Los pasos que debemos de dar podemos encontrarlo en la palabra del Señor. En todos los ámbitos de nuestra vida podemos tomar los principios que se descubren en las riquezas de la palabra del Señor. Algo que en este suceso sale a relucir es que los discípulos, a pesar de haber seguido las instrucciones del Señor, la barca se encontraba en aprietos. Tenemos las instrucciones de Dios, estamos modelando los principios del Señor, estamos siguiendo sus designios. Aún así vemos que la barca se encontraba en aprietos. Ellos habían hecho lo que Dios les dijo, que fueran allí. El Señor se quedó orando, sabía lo que iba a suceder. Ellos estaban ahí en el medio de esa turbulencia, esa corriente fuerte, esa tormenta. Ellos habían seguido las instrucciones, pero estaban en aprietos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14:24. Estaban en medio del mar, azotados por las olas, con un viento contrario. Ellos veían sus temores aproximarse. Vieron esta figura, ellos no saben lo que era. Se atemorizaron aún más. ¿Qué es esto? Que una persona caminando, un fantasma, dijeron ellos. Temores, incertidumbre. Quizás esta situación nos podría estar pasando, o en algún momento nos ha pasado, o quizás nos pasará. Incertidumbre, aprietos, quizás nos pasará, nos ha pasado o la estamos pasando. Cuando estemos en medio de la vida y seamos azotados por las diversas cosas que podrían acontecer en nuestras vidas, situaciones difíciles, cosas inesperadas, personas y circunstancias que jueguen en contra de los planes que nosotros hemos desarrollado, que veamos los resultados de nuestras malas decisiones. Pero en cada aprieto, en cada dificultad, cuando el escenario sea cuesta arriba, recordemos las palabras del Señor Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Recordemos esas palabras. Andemos en la barca del Señor. Sigamos en nuestras vidas las instrucciones de Dios. Y cuando estemos en aprietos, sabiendo que estamos andando como a Dios le agrada, recordemos que Él nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que Jesús nos dice, tened ánimo, tened ánimo. Dios nos llama a que tengamos ánimo, a que tengamos coraje, que seamos valientes, que estemos contentos. Qué gran privilegio es que el Señor de señores, el Rey de reyes, nos exhorta a que tengamos ánimo. Jesucristo mismo, Dios encarnado, Él nos dice que tengamos ánimo, que tengamos coraje, que seamos de buen ánimo, que tengamos confianza, principalmente cuando estamos en las situaciones difíciles de nuestras vidas. Eso nos dice el Señor. Cuando estemos en aprietos, cuando estemos en dificultades, que confiemos en Él, que tengamos buen ánimo, que tengamos coraje. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, en su palabra que es fiel. Ejemplo de esto vemos en toda la palabra del Señor. Si vamos a 2 de Crónicas, el capítulo 37, verso 2, dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, el capítulo 37, verso 2, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senecarib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Era el reinado de Ezequías. Estaban en presunta paz. No había problemas. Ezequías había hecho lo que a Dios le agrada. Había derribado los lugares altos. Había quitado esos templos a Baal y demás. Estaba haciendo lo correcto. Y se aproxima Senecarib, rey de los asirios, una gran potencia militar en esa época. Los rodeó. Tenían la intención de conquistarlos. Si vemos el verso 5, ¿qué hizo Ezequías? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Se desanimó Ezequías? ¿Se apesadumbró Ezequías? ¿Tuvo miedo Ezequías? Dice después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. En una situación de gran aprieto, el rey Ezequías optó por confiar en el Señor. Y así tú y yo tenemos que optar por confiar en el Señor, con ánimo resuelto. El rey Ezequías no se puso a temblar, a llorar, a correr, a desarrollar un plan de escape. No, él confiaba en las promesas del Señor. El Señor le había dicho que lo libraría, y él, en base a su palabra, actuó. Dios dice que nos va a librar. Dios dice que nos ha librado. ¿Estamos confiando en su palabra? Es necesario que confiemos en su palabra para poder tener un ánimo resuelto. El rey Ezequías tuvo el ánimo que Dios nos manda a tener para atravesar las situaciones difíciles en nuestras vidas. Él nos dice, tened ánimo. Tenemos que tener ánimo en las situaciones dificultosas. Si vemos Hechos, el capítulo 27, versos 22 al 25. Hechos, capítulo 27, versos 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho.
Es necesario confiar en la palabra del Señor para tener ánimo. Ahora, ¿conocemos la palabra del Señor? ¿Conocemos las promesas del Señor? ¿Estamos nosotros poniendo nuestras vidas a la luz de Dios? ¿Estamos nosotros zarpando la barca del Señor? Tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Cuando eso hacemos, podemos confiar en su palabra y eso nos va a dar ánimo resuelto. Pablo confió en la palabra del Señor y no tan solo él tuvo ánimo, sino que exhortó a las demás personas que estaban viajando con él en ese barco a que tuvieran ánimo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Nuestro ánimo debe contagiar a otros. El ánimo que tenemos nosotros por ser siervos, hijos de Dios, debe de contagiar a otros. ¿Estamos nosotros dando ánimo a los que nos rodean o los estamos desanimando? ¿Estamos nosotros marcando la diferencia en que a pesar de las diferentes cosas que puedan estar sucediendo, nosotros mostremos un ánimo que proviene del Señor? ¿O estamos siendo como todos los demás, que solo se quejan, dan pena, están desanimados? Dios nos manda a lo contrario. Como Pablo animó a los demás, porque él confiaba en la palabra del Señor, así nosotros, nuestras vidas, deben de ser luz que alumbra a los demás. Tenemos que ser quienes tengamos el ánimo que proporciona el Señor. No debemos estar desanimados. Hijos de Dios, no debemos estar desanimados. Tenemos que tener buen ánimo. Debemos tener ánimo sabiendo que las promesas de Dios son fieles. Pablo confiaba plenamente que sería según la palabra de Dios que él había recibido. ¿Confiamos así nosotros en las promesas del Señor? Aunque la situación parezca difícil, parezca cuesta arriba, tenemos que confiar en su palabra, porque sus promesas son totalmente fieles. Nos dice primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si estamos desanimados, ¿vamos a nosotros poder animar los unos a otros? No. No podemos dar lo que no tenemos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. La Biblia nos manda que nos animemos los unos a los otros. En este contexto, Pablo estaba hablando de la grandiosidad de la salvación y lo minúsculo de las situaciones que ellos podrían tener. No hay una situación tan grande o magnífica que se asemeje a la gran salvación que Dios nos ha proporcionado. En esta carta, Pablo les recuerda eso a los tesalonicenses. Mis hermanos, estamos gozando de la salvación en Cristo. Si lo pensamos, si lo consideramos, no hay ninguna otra situación que se asemeje a la grandiosidad de la salvación que Dios nos ha dado. El hecho de que nosotros somos salvos en Cristo Jesús es algo que nos debe a nosotros mantener animados en cualquier situación en que estamos. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha sustituido el castigo por bendición a través del Señor Jesucristo. Él nos ha justificado a través del Señor. Algo que nosotros era imposible hacer y que muchas personas se niegan a venir al Evangelio de Jesucristo. Están cegados, tienen el entendimiento entenebrecido. Pero gracias a Él que nosotros hemos gustado la salvación en el Señor. Tenemos que estar agradecidos por eso y estar constantemente animados a través de cualquier situación, tan solo por ese tan grandioso hecho que para nosotros es imposible pagar. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dice que confiemos.
ya Él ha vencido el mundo. Ya no hay ninguna otra situación, no hay ninguna otra cosa que pueda surgir. Fracaso, éxito, desengaños, cualquier otra cosa que pueda surgir en nuestra vida. Ya Él ha vencido al mundo. Tengamos paz, tengamos ánimo. Jesucristo ya venció. En Él debemos de tener paz. A pesar de que los planes sean frustrados, a pesar de que estemos en una situación de estrechez, a pesar de que nuestra salud esté afectada, tengamos ánimo. Oremos a Dios por su ánimo y por su paz. Él nos invita a hacerlo. ¿Qué nos dice Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que nosotros estemos gozosos. Estad siempre con gozo. Es el deseo del Señor que nosotros estemos animados, que disfrutemos de su gozo y que sea independiente de la situación. Vamos a pasar por situaciones difíciles y es por eso que el Señor nos anima a esto. A que a pesar de las situaciones en que nosotros nos encontremos, de los fracasos en que nosotros nos encontremos, de que las cosas no salgan como esperábamos, de que estemos en aprietos, a pesar de eso, de antemano, Dios nos dice que tengamos ánimo, que tengamos gozo y que nos animemos los unos a los otros. Es el deseo del Señor. Los discípulos en la barca habían seguido las instrucciones del Señor, pero el viento les azotaba, era contrario, la marea era fuerte, estaban asustados. Lo primero que Jesús les dice: tened ánimo. Tenemos que tener ánimo, mis hermanos. Tengamos ánimo. Acudamos a Dios en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún no te has entregado a Cristo, Él te invita a que reconozcas tu condición de pecador, sin esperanza, con quizás temor del porvenir, y te entregas a Él. Ese es el primer paso para tener ánimo en cualquier circunstancia, al subirte en la barca de nuestro Señor y Salvador. Lo segundo que Jesucristo dice: tened ánimo, yo soy. Nuestro Salvador es el gran yo soy. El gran yo soy que se presentó a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor de señores. Nuestras vidas deben reconocer que nuestro Salvador, nuestro Señor, es el gran yo soy. Dios con nosotros. Estas son las mismas palabras que usó Jesús cuando fueron a buscarlo para capturarle en la noche, cuando se le iba a entregar, las cuales, al ser pronunciadas, los que estaban allí cayeron a tierra. Esas son las mismas palabras del griego que se utilizan. Juan 18, 5 y 6, dice la palabra del Señor. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Cuando les preguntaron a quién buscaban, a Jesús Nazareno, le contestaron. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Viviendo a la luz de nuestro Salvador, debemos de tener gran ánimo, sabiendo que Él es Dios. Su diestra está a nuestro favor. La diestra del Señor está a nuestro favor. Debemos reconocer la grandeza del Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Su nombre, que proviene del hebreo, tiene por significado Jehová salva. Yeshua. Ese es el nombre de donde proviene el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Y lo vemos en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Juan 1 al 4?
y verso 14, respecto a la deidad del Señor. Porción conocida: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestras vidas deben ser plenamente vividas acorde a nuestro Señor. Él es quien tiene toda autoridad. Muchas personas no quieren aceptar el hecho de la deidad de Jesús y lo toman tan solo como una gran persona de la historia, cuyas enseñanzas e influencias fueron muy impactantes. Sin embargo, eso les excusaría de hacer caso o no a las enseñanzas y modelo de vida que nuestro Señor Jesús nos dio. Ver a Jesús como un gran personaje de la historia, un gran maestro, no es suficiente. Reconocer que Él hizo milagros no es suficiente. Reconocer de hecho que Él resucitó de los muertos no es suficiente. Bien dice la palabra que aún los demonios creen y lo que hacen es temblar. Hay que rendirse al Señor Jesucristo. Hay que rendirse a los pies del Señor Jesús. Someterse al señorío del Señor, reconociendo nuestra condición de pecado. Muchas personas quieren omitir la parte de que Jesucristo es Dios. Y esto tiene que ser reconocido. Y tú y yo, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, su gran sacrificio en la cruz, debemos de vivir sabiendo que Él es Dios. Y el modelo de vida que Él nos ha trazado en su palabra tiene que ser asumido como una obligación por nosotros. Dice la palabra del Señor: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Ahora, ¿estamos nosotros viviendo nuestras vidas sabiendo eso? Nuestro ánimo en la vida es como si nuestro Señor, nuestro sustentador, con quien nosotros andamos en la barca de la vida, es el Todopoderoso. ¿O no parece que es así? Quien nos ha rescatado del infierno es el gran yo soy. Debemos de vivir con tal confianza en esta vida que refleje quién es nuestro Salvador. Tenemos que vivir con esa confianza, con ese ánimo, con ese gozo, sabiendo que el Señor, el sustentador de todo, es quien ha hecho eso por nosotros y puede hacerlo por los demás. En ese verso podemos ver que Jesús es más que un gran maestro, es más que un gran personaje de la historia, es nuestro creador, el mismo Dios hecho carne. Por lo tanto, Él es ineludible, no se puede escapar de la realidad del Señor. Tenemos una obligación hacia nuestro Creador, pero somos libres de asumirla. Tenemos la opción de zarpar con Dios o intentar navegar por nosotros mismos. Qué pena habría sido que ese grupo de discípulos habrían estado navegando por sí mismos. ¿Quién les habría rescatado? ¿Quién les habría dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis? ¿Cómo estamos andando en nuestras vidas? ¿Cómo tú, que no conoces al Señor, estás andando por la vida? Tenemos que someternos al señorío de Dios, al señorío de nuestro Señor Jesucristo.
Y es nuestro gran Señor, el gran yo soy, el Todopoderoso, quien se ha sacrificado por nosotros. Como nos indica Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios mismo que por su amor, en su gracia, toma forma de siervo y se sacrifica por nosotros. Qué gran privilegio tenemos tú y yo. Qué gran salvación Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Mis hermanos, somos llamados a tener ánimo. Somos llamados a reconocer la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, el gran yo soy. A eso somos llamados como hijos de Dios. No tan solo Jesucristo les dijo a ellos que tengan ánimos, quién era Él, sino también que Él le dijo, no temáis. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida? Estando en la barca del Señor, no debemos temer. Estando en la barca del Señor, no debemos de temer. No hay por qué. Porque estamos confiados por el Señor. Estamos confiados en el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, los cuales estaban muy asustados por la situación en que estaban, y al ver a este hombre caminando sobrenaturalmente sobre las aguas, que no temieran. Él les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos estaban muy asustados. Ellos no sabían qué hacer en esa situación. Pero el Señor Jesús les habló, les dijo que no tenían razón para temer. Era Él. Ellos debían de haber tenido ánimo. Así Dios nos dice también a nosotros, no debemos de temer en cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Qué grato es saber que nuestro gran Señor nos dice, no temáis. Los que nos hemos entregado al Señor Jesús, tenemos que estar tan agradecidos constantemente de nuestro Dios, porque Él nos da ánimo. El Creador, Gobernador y Sustentador de todo lo que existe, nos dice en su palabra que estamos en sus manos. Esto debe ser motivo para nosotros de gozo constante, de gran ánimo en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Juan, el capítulo 10, versos 27 al 30? Juan, el capítulo 10, versos 27 al 30. Y hablando, sí, Juan 10. Amén. Yo y el Padre, uno somos. Nosotros estamos en las manos del Señor. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él, somos sus ovejas. Estamos en su redil. Estamos en sus manos. Y Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás
ni nadie nos arrebatará de su mano. Palabra del Señor, promesa de Dios. Eso a nosotros nos debe de dar confianza, nos debe de dar seguridad, nos debe de dar gozo, nos debe de dar ánimo, nos debe quitar todo miedo a cualquier circunstancia o cosa. Yo y el Padre uno somos, reiterando la deidad, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea el pasado, ya sea lo que esté ocurriendo actualmente, ya sea nuestro porvenir, todo eso debemos de confiarlo a Dios. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro porvenir, eso debemos de confiarlo al Señor. Él está en control. En su amor, Él será quien ponga todas las cosas en el lugar correspondiente de nuestras vidas. Debemos accionar sabiendo que Dios está en control. Así nosotros debemos de accionar, sabiendo que Él está en control. Él nos llama a la acción, Él nos llama a que nosotros hagamos, pero sabiendo que Él es quien está en control. Y que nada nos podrá separar de su amor. Ya que en Él, como bien nos dice la Escritura, somos más que vencedores. Si hemos gustado la salvación en Él, nosotros somos victoriosos. En cualquier situación que nosotros se pueda presentar, cuando confiamos en el Señor, tenemos ánimo en Él, sabiendo quién es Él, no debemos de temer, porque será para bien. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Verso también bastante conocido, 8:28. Es un verso conocido, pero que a veces se nos hace difícil que sea una realidad en nuestras vidas, y debería serlo. Nos dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad, esta promesa del Señor, nos debería a nosotros alentar. Pero en muchas ocasiones no es así. Cuando estamos en aprietos, cuando estamos en una situación difícil, a veces nos olvidamos de esta realidad. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en toda la Biblia, los personajes que vemos en la Biblia, vemos que esto fue una realidad. En la mañana se mencionó a José. ¿Cuántas cosas pasó José? Pero él no atribuyó ningún despropósito al Señor. No. Él no se quejó en ningún momento. En ningún momento José se quejó. No vemos que José se desanimó en ningún momento. José tampoco tuvo miedo en ningún momento. José le ocurrían las situaciones y él seguía haciendo lo que a Dios agradaría. Cuando fue abandonado por sus hermanos. De hecho, el trato que él tenía con sus hermanos no era un trato diferente, a pesar de que sus hermanos lo rechazaban, le trataban mal, le injuriaban. Él confiaba en sus hermanos. Él fue con sus hermanos allá a buscarles. Y ahí ocurrió eso. Fue vendido, fue arrojado a ese lugar. Lo compraron los ismaelitas, lo vendieron a los egipcios. En Egipto fue metido preso. Iba a ser muerto. Pero no. Dios estaba en control. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José no sabía no tenía este versículo, él no sabía ese versículo, pero nosotros sí lo sabemos. Y vemos la historia de José. ¿Cómo fue la actitud de José? Siempre estuvo animado. Él sabía quién era su Dios. Él no tuvo temor. ¿Qué nos dice Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis.
Es lo que nos dice el Señor. Atravesemos las situaciones del Señor confiando en sus promesas, pero que esto sea una realidad en nuestras vidas. Aunque sea difícil, aunque sea cuesta arriba, aunque nosotros digamos, pero ¿cómo es posible que yo voy a tener ánimo en esta situación? ¿Cómo es posible que yo voy a tener el gozo del Señor? Sí, si Dios lo dice que puede ser así, entonces puede ser así. Oremos al Señor, fortalezcámonos en el Señor. Y nos dice el verso 31 al 34, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo hemos visto que es el Señor de señores, el Todopoderoso. Él es por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Estamos en sus manos. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos del Señor Jesucristo? Nada nos puede arrebatar de sus manos. Estamos tranquilos, protegidos en el Señor Jesús. Quien no conoce al Señor Jesucristo, quien no se ha entregado al Señor, ¿qué espera para hacerlo? Vivir una vida de abundancia en las manos de nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy, quien nos anima, quien nos asegura nuestra vida, quien nos da motivo para no tener miedo a nada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo, aunque nos acuse, somos justos por la muerte del Señor Jesucristo. El diablo no puede hacer nada contra nosotros que Dios no permita. Y si Dios lo permite, es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy, el Todopoderoso. Es que no hay nada en este mundo que pueda ir contra nosotros cuando nosotros estamos en las manos del Señor. ¿No es eso algo que nos debe dar a nosotros seguridad, ánimo, gozo? Saber que estamos en las manos del Señor. Nada ni nadie puede actuar contra nosotros sin que Dios esté interviniendo a nuestro favor, mi hermano, mi hermana. Así que a cualquier situación que Dios permita, glorifiquemos al Señor. ¿Qué nos sigue diciendo estos versos? Vemos el 33, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Andemos en la barca de nuestro Señor. Qué bueno es estar en la barca del Señor. Si aún no estás en la barca del Señor, amigo, amiga, te invito a que vengas a los pies del Señor Jesucristo. A que recorras tu vida en la barca del Señor. Para que tengas ánimo que no dependa de lo exterior. Gozo que no dependa de la circunstancia. Y tener la seguridad del que el Creador, el gran yo soy, es quien dirige tu vida. Y nosotros, hermanos y hermanas, ¿es nuestra vida un reflejo de nuestro Señor y Salvador? ¿Estamos viviendo con el ánimo con que Dios nos llama a vivir? ¿O estamos desanimados, perplejos por las situaciones? Esto no debe ser así. Debemos de tener ánimo como Dios nos dice en su palabra. Tenemos que reconocer la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es el responsable de nuestra vida. Él es quien gobierna nuestra vida. Y Él nos dice que no tengamos miedo. Confiemos en nuestro Señor. Andemos en la barca de nuestro Señor, mis hermanos. Dios les bendiga. El pastor con nosotros. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias por este mensaje que tú nos has traído a través de tu siervo, un mensaje de exhortación.
un mensaje para nosotros afirmarnos en la fe, saber que tenemos a un Cristo cuya autoridad es sobre todas las cosas. Tu palabra dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú nos animas, tú nos alientas, tú nos motivas a seguir adelante y estar confiados sabiendo que estamos con el Señor de señores, con aquel que lo domina todo, aquel que reina sobre todo el universo. Contamos con tu respaldo, con tu soporte, con tu ayuda, con tu sostén. Gracias, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, que estas verdades estén siempre presentes en nuestra mente y corazón y que tu palabra, Señor, sea siempre nuestra guía. Que no nos apartemos de ella de ninguna manera y tal como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Que ella ilumine nuestros pasos. Que nos mantengamos en ella en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Señor. Ante ti nos rendimos, ponemos todo en tus manos, Señor. Guárdanos y llévanos a nuestros lugares en tu cuidado y protección. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Bien.